Director de la consultora Suban Córdoba. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Antonio, un placer, como siempre, buen día. Estaba leyendo tu encuesta ayer, la leí en realidad y ahora la tengo en la mano. ¿Qué aprobación tiene el gobierno nacional? 48,5 aprueba y 51 desaprueba, pero me llamó la atención el siguiente ítem. Desde que Milei es presidente, ¿usted está mejor o peor en términos económicos? Y el 49,7% dice que empeoró. Es un dato Es un que dato. refleja el impacto de la economía, más que nada, ¿no? Pero en términos de expectativas, el triunfo revirtió la tendencia que teníamos nosotros, al menos, de la aprobación de la gestión, y le ha permitido tener al gobierno una ventana de oportunidad como una tercera chance, porque es el tercer voto positivo que recibe por parte de la población argentina, y veremos qué hace el gobierno con eso. En principio, decirte que en la evaluación de cómo se comporta y cómo es el estilo a partir del momento electoral, el gobierno ha incorporado, a ver, alguna maniobra que antes no tenía, algún diálogo que no tenía, y sobre todo ha adquirido un volumen legislativo que antes tampoco tenía. Entonces ahora tiene otro margen y te diría mucha más centralidad y por supuesto responsabilidad. Ya no le puede echar tanto la culpa a los demás de los presentes que por ahí no se verifican como algo exitoso, ¿no? Como por ejemplo la situación de la economía, Antonio, sigue siendo la misma o peor de la que teníamos en la Argentina en la previa a las elecciones, ¿no? No, y la cantidad de despidos, o sea, impulsar una reforma laboral en medio de una ola de despidos, es complejo el tema. Sobre todo porque no hay, para la sociedad no hay alternativa, al menos todavía ahora, ¿no? Y eso quedó demostrado en la elección. El vértigo, yo le denomino un voto pánico que se generó en el momento electoral. Fíjate que fue muy selectivo ese corrimiento, ¿no? Así como fue muy selectivo el corrimiento de votantes del PRO hacia Adorni en la elección porteña, acá ocurrió exactamente lo mismo con el votante de Provincias Unidas. Es un fenómeno. De gente que quizás tenía algún comercio con pocas ventas y, no sé, pensó que el lunes negro, viste que todo el mundo vendía, sí, me incluyo, mucha gente pensó que el lunes negro el negocio lo tenía que cerrar, o quizás gente que tenía un crédito hipotecario pensó también que el lunes perdía la casa, ¿no? Y así se fue armando un momento muy emocional, ¿no? Para muchos votantes que entendieron que venía el crack el día lunes. Agregarle la promesa de Trump de si perdía Milei me llevo los dólares, bueno, la promesa tenía visos de un realismo importante para muchos. Y eso pasó. Lo vimos, ¿no? Hubo un triunfo electoral inobjetable, pero fíjate que el peronismo estaba entre 30 y 35 puntos, los libertarios también, en ese rango, y Provincias Unidas tenía entre 8 y 12 puntos, y termina sacando 3. Entonces ahí hay una clara explicación de cómo un votante que antes lo había votado a Milei y Mil Balotas, en este turno electoral de octubre quizás sintió pánico y lo volvió a votar para evitar un 2001 nuevamente, ¿no? Un voto similar al 95, cuando Menem vuelve a ganar, le gana a Bordón. El voto tarjeta, el voto cuota. Sí, pero con una diferencia. Mirá, había en aquel momento, y incluso también en la elección intermedia de Macri, una percepción de expectativas favorables, ¿no? No cambiemos esto porque está bien. En cambio, en este momento, creo que la percepción fue distinta, fue mucho más negativa. Yo te diría, lo interpreto como una especie de prórroga que le han dado al gobierno, una extensión de expectativas, ¿no? Bueno, ahora sí te damos un último envión para ver si la economía arranca, si la economía mejora, a ver si esto que vos nos estás vendiendo como un modelo único, ¿no? Bueno, empieza a mostrar alguna faceta que nos beneficie, ¿no? En términos de ingreso, en términos de la recuperación del poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la historia de estos días. Ahora, también leo la otra parte de la encuesta que dice que no votaría Milei, el 54, no lo votaría nuevamente, el 54,5, frente a un 38,1 que sí. Ante una eventual reelección. Reelección, porque ya está en campaña Milei para el 2027. Están planteando eso. El dilema, esa es la magnitud del desafío para la oposición, ¿no?
con la fragmentación actual, con la falta de timing, con el no entendimiento de cómo funciona la política en términos digitales, bueno, ahí tenés la medida de lo que el gobierno ha logrado también, ¿no? Porque el gobierno ha tenido quizás una forma de fragmentar a la oposición en términos legislativos que le permite pensar, fíjate esto que te voy a decir, con ese 38, casi 40 puntos, ser una minoría intensa y girar al centro hacia el momento electoral y poder incluso ganar en primera vuelta, ¿no? Son números muy importantes para el gobierno, si lo vemos desde la perspectiva electoral, pero bueno, hay una dimensión de que realmente falta mucho para ese momento y la verdad es que el gobierno, con esta economía, yo te diría, es complejo que pueda pensar en una reelección. Pero también hay una invisibilización a temas profundos, por ejemplo, la corrupción en Andís, que son 2 o 3 medios que lo contamos, el resto se calla la boca. Y un montón de hechos de corrupción que nadie cuenta. Libra está como escondido. Hay como primero hay una predisposición de mucha gente de mirar para otro lado con estos temas, ¿no? Que vos planteás. Sí, acá te estaba leyendo una encuesta, 56,7%. De cualquier manera, ahí hay un punto también que yo te lo pondría como una suerte de espejo, ¿no? Casi un 60 plantea que el peronismo ya no refleja la estructura social argentina, y hay un punto, nosotros semana anterior difundimos un informe de cómo nos informamos los argentinos, y un 65% opta por el digital versus un 35% por el formato tradicional, ¿no? Pero lo más relevante es que cuando hacemos el zoom en la edad de cómo se informan, los menores de 30, 93% dicen solo en formato digital. Esto tiene que ver porque el electorado argentino últimamente está, te diría, dominado por el espectro juvenil. Si proyectamos el padrón al 2027, exactamente un 51% va a tener menos de 35. Ahí tenemos un detalle, ¿no? Vos sabés muy bien que este gobierno tiene un apoyo muy importante en filas juveniles, sobre todo entre los varones, y la política tradicional, donde está toda la oposición, tiene una dificultad para entender la política en formatos digitales. Así que yo te diría, Antonio, ahí hay una clave que la oposición debe entender y empezar a generar al menos mensajes alternativos, ¿no? Que se verifique la defensa de algunos intereses, por lo menos, que no sea solamente una pelea de egos como se está viendo últimamente, ¿no? También hay una realidad, ¿no? Hay una sociedad que está muy desinformada. Muy desinformada. Yo me doy cuenta porque cuando hablas con jóvenes, no tienen ni idea. Y tienen otros parámetros. A ver, nosotros hicimos un planteo. Preguntamos si la democracia para los jóvenes, más que un activo a defender, es algo ya incorporado, ¿no?, a nuestra vida. Y casi un 65% dijo que sí, que coincidía. Es decir, hoy la mayoría del padrón nació en democracia. Sí. Es decir, no tiene, como podemos tener vos o puedo tener yo, la memoria de lo que significó la pérdida y la recuperación de la democracia, la guerra Malvinas, etcétera, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma muy importante, que me parece que es el punto de partida para entender cómo comunicarse con ese segmento electoral. A la postre determinante, y a la postre te diría él que va a determinar la continuidad o no de este gobierno allá por el 2027. Gustavo, te mando un abrazo, gracias. Chao, Antonio, feliz año. Feliz año, Gustavo Córdoba, director de la consultora Suban Córdoba. Y acá